Hola, ¿qué tal? Soy Fabiana Yu. Hola, soy Mariana de Lado de la Flor. Somos Internis Hub y en esta ocasión tenemos una invitada súper especial para este episodio de Beyond the Stethoscope. Es la autora Marta Guevara. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás? Así es, gracias por tenerme. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, para la gente que no te conoce, tal vez podrías comentarnos un poco acerca de ti. Sí, bueno, no sé qué tanto quieren que comparta, pero casi como varios de ustedes, soy de Perú, crecí en Lima y me animé a estudiar medicina más o menos al final de mi secundaria y ingresé a Cayetano en el 2013, perdón, 2014. ah, y más o menos mi externado lo hice el 2019 y el internado en 2020, pero tuve una pausa por la pandemia y terminé más o menos al finales del 2021. Y nada, siempre me interesó la ciencia y la medicina y me imagino que me van a querer ahondar un poco más en esas preguntas a lo largo de la entrevista. Pero si Sí, tienen una justo, pregunta adicional, sí, justo esa era nuestra primera pregunta, ¿no? Nos interesa saber cómo así te animaste a estudiar medicina, ¿no? ¿Qué te motivó? sí, o sea, en secundaria, en general, creo que los cursos de biología, química y física me interesaron bastante. Y creo que también, bueno, ayudó que tenía profesores que me motivaron a hacer preguntas, a ir más allá de simplemente resolver ecuaciones o pensar en aprender la teoría. En- y, y al final, ya al final de secundaria, estaba entre biología y medicina y la verdad que no me animaba la idea de estudiar botánica o biología de plantas y dije, bueno, creo que sí me gusta más la biología humana, así que creo que ese fue el primer motivador para postular a medicina y nada, postulé, ingresé y ya luego durante la carrera me di cuenta que realmente la medicina era mucho más que eso, me encantó el hecho también de la interacción con pacientes, eh, la investigación, se me abrió un panorama mucho más amplio de lo que es la medicina y nada, no me arrepiento de haber estudiado medicina en primer lugar, así que creo que sí, los primeros motivadores fue simplemente sentir la pasión por la ciencia desde casi finales de secundaria y perseguir ese camino, ¿no? Wow, qué interesante. Creo que también muchos de nosotros como sentimos también esa pasión por las ciencias y eso es lo que nos como animó a estudiar medicina. ¿Nos podrías comentar un poco acerca de tu rendimiento en la universidad? Ya, yo era bien estudiosa. Desde primer año probablemente me iban a encontrar entre los recesos, entre los breaks en la biblioteca. Desde el primer año, literal, así con los libros de cálculo, con el Stuart. Recuerdo todos los libros. Luego en segundo año con el Leninger de bioquímica. eh, y así, ¿no? El Moore de anatomía. Siempre andaba con libros. Y como yo siempre he sido una persona que aprende bastante por lo visual, me ayudaba a hacer esquemas de resumen, algo así. Y creo que mi rendimiento fue bastante bueno durante la universidad, especialmente en los primeros 3 años. Y creo que eso refleja un poco la inclinación que ya tenía yo por las ciencias preclínicas, especialmente inmunología, fisiología, histología. Y sí, mi rendimiento fue bastante bueno, creo, a lo largo de los años. Lo que me ayudó bastante, creo, es tener buenos mentores que me ayudaban a no solamente recordar lo importante que es estudiar o sea, no solamente aprender la medicina, pero también cuál es, digamos, la motivación final, que es poder dar lo mejor para nuestros pacientes, ¿no? Que es lo esencial, saber desde lo básico de fisiología para poder entender por qué usamos ciertos tratamientos y no entender cómo hacemos el manejo de pacientes. Pero sí, más o menos ese fue mi rendimiento en líneas generales. Sí, qué chévere. Y justo también lo que hiciste al final creo que es súper importante, ¿no? Y bueno, también queremos saber, bueno, al menos personalmente yo cuando estaba llevando el curso de inmuno, ¿no? Era en la universidad, te veíamos ahí en el Inmunolab, ¿no? También apoyando las clases, ¿no? Y queríamos saber si es que durante la carrera o quizás también terminando realizaste algún tipo de investigación, ¿no? Y cómo.
Ujú. La principal investigación que realicé fue para mi tesis, para mi proyecto de investigación de grado, ¿no? Em, desde que me involucré con el Immunolab, creo que eso me ayudó a poder pensar ya de antemano en las preguntas que quería hacer. Y mi investigación en general creo que fue bastante distinta a la de todos mis compañeros porque a mí me interesaba bastante las ciencias básicas. Entonces mi investigación fue más in vitro. Trabajé con monocitos humanos eh, y los sometí a un protocolo que se llama entrenamiento inmune, que es como un protocolo de 7 días en el que estimulas a las células el primer día, luego los dejas en reposo y al séptimo día hay un segundo estímulo que se les da a las células y las células no entrenadas van a tener, digamos, una menor capacidad, por ejemplo, de liberar citoquinas o de destruir bacterias, ¿no? Entonces, a mí me interesaba bastante ese mecanismo, ¿no? Y mi investigación fue en líneas de investigar qué otros factores podían modificar este proceso, este mecanismo. Y a mí me interesó, por ejemplo, la vitamina D, porque bueno, estaba relacionada epidemiológicamente con susceptibilidad a tuberculosis y me pareció una sustancia, digamos, interesante para estudiar y lo llevé a cabo lo apliqué para mi proyecto de investigación de grado. La investigación cómo llegué a realizar todo eso, ¿no? Y aprender las técnicas y todo, fue uno, creo, gracias a que me involucré temprano con el Immunolab, que me abrió como que el panorama a que puedo hacer o puedo usar diferentes técnicas inmunológicas para poder estudiar estos procesos. Y luego durante mi externado, tomé uno de los eh, de los meses para hacer una rotación afuera, en Holanda, y ahí también tuve como que un entrenamiento en lo que es este proceso específicamente que yo estaba estudiando en mi proyecto de investigación. Ah, y creo que eso fue más o menos los principales hitos que me ayudaron a llevar a cabo la investigación, que para ser sincera, no es fácil porque en todo nuestro entrenamiento no es como biólogos, como científicos, es más que nada como médicos, como clínicos. Pero a pesar de todo eso, yo estaba muy, muy decidida a poder hacer esta investigación y nada, muy agradecida con todos mis mentores que me ayudaron a seguir adelante y a perseverar en ese proyecto, ¿no? Debo también decir de que el Fondo de Apoyo a Investigación de la universidad fue de mucha ayuda, porque como sabrán, todos estos reactivos y materiales son bastante costosos y bueno, fue de mucha ayuda tener ese fondo para poder llevar a cabo todos esos experimentos. Sí, creo que la universidad tiene muy buenos mentores. De, si a una persona le interesa como a mí las ciencias básicas, yo creo que hay muchos buenos mentores y científicos en nuestra universidad, no necesariamente de repente en nuestra facultad, pero puede ser también en la facultad de biología y que pueden colaborar con nosotros, ¿no? Eh, pero también hay muy buenos clínicos que piensan más allá de, de prescribir lo que está en las guías, que piensan más en tratar de entender mecanismos de enfermedad y creo que el ambiente en general en Cayetano fue muy estimulante para mí para poder hacer esta investigación. Wow, qué genial, en verdad. Creo que la investigación en Cayetano es algo que nos representa un montón y eso es como súper importante, ¿no? Y ahora una pregunta que a mucha gente le interesa y es ¿cómo así te animaste por estudiar en el Reino Unido? Sí, bueno, yo primero estudié una maestría acá en Reino Unido y luego ahorita estoy estudiando un doctorado y nada, sigo estudiando y estudiando. No estoy haciendo una especialidad médica, eso para que sea claro, porque no es que estoy haciendo un residentado o algo así. Yo decidido más dedicarme a la parte académica o científica y eso es porque durante el internado externado me di cuenta que hay muchos espacios en blanco en medicina, que hay muchos tratamientos que no son efectivos o que no son específicos
Y a mí me gustaría ser parte, digamos, de ese equipo que trata de encontrar esos nuevos tratamientos. Entonces, por eso me decidí más a la parte académica. No que sea imposible combinar ambos, todavía pienso que podría ser una posibilidad para mí, pero por ahora me he decidido más por la parte académica. Y primero mi maestría. Mi maestría fue en inmunología. ¿Por qué? Porque como creo que está quedando muy, muy claro, estuve muy apasionada por la inmunología desde muy temprano en la carrera. Desde el tercer año, las clases de inmunología me cautivaron mi atención, el hecho de la memoria inmunológica y luego de entender de cómo habían nuevos mecanismos de memoria, un tipo de memoria en células innatas y el hecho de ver cómo es que lo que estaba en los libros no era lo único para aprender, sino que había mucho más y se pueden hacer preguntas y lo divertido, creo yo, de la investigación es que nunca paras de hacer preguntas y es bastante satisfactorio poder tratar de ver una forma de probarlo en un experimento. Entonces, mi maestría la elegí porque primero combinaba dos cosas que yo creo que siempre se tienen que tener en cuenta cuando uno quiere hacer investigación de impacto en medicina, ¿no? Combinaba lo que era ciencias básicas, inmunología básica, lo que nos enseñan en tercer año en inmuno, eh, y combina también lo que es inmunología clínica, que es algo que no estudiamos mucho en nuestra carrera porque en realidad no hay muchas, o de repente no hay mucha visibilidad de enfermedades inmunológicas o de inmunodeficiencias primarias en nuestro país. No quiere decir que no existan, pero tal vez no hay mucha visibilidad de ello. ¿Por qué? Porque hay muchos de estos diagnósticos requieren de un diagnóstico genético, de un seguimiento de diferentes, digamos, procedimientos que de repente no están al alcance de toda la población. De repente algún sector de la población puede conseguir, digamos, este tipo de diagnósticos en una clínica o algo así, pero si vamos a tratar de pensar, ¿cómo es la inmunodeficiencia primaria en el Perú? Es difícil poder tener una estadística, ¿verdad? Entonces, bueno, para continuar el hilo, el curso de mi maestría combinaba la inmunología básica y la inmunología clínica. Entonces me pareció excelente. Y aparte que en el tercer ciclo de la maestría nos pedían que hagamos como un proyecto de investigación también. Y eso me iba a permitir conocer algunos de los grupos de investigación acá. Entonces, creo que teniendo en cuenta todo lo amplio y lo integral que era el curso, me animé a estudiar acá en el Reino Unido. ¿Por qué específicamente en el Reino Unido? Creo que para mí, bueno, lo práctico creo que es porque dominaba ya el inglés y la idea de tratar de aprender otro idioma de repente para poder asimilarme en un nuevo lugar y era muy complicado, creo, aparte de todo el hecho de tener que estudiar. Entonces creo que por eso me decidí por el Reino Unido. Y bueno, Estados Unidos también era una posibilidad, pero sinceramente me gusta más, si nos vamos más por el lado, digamos, de lo no académico, o sea, el estilo de vida, a mí me asienta más, creo, el estilo de vida europeo. Y por eso también decidí el Reino Unido, ¿no? Sabía que mi maestría era un año, pero yo quería hacer un doctorado, entonces también como que quería ver un lugar donde yo me podría ver viviendo por más tiempo, ¿no? Genial. Igual me parece importante, creo que recalcar el camino, ¿no? Que has tomado más por el lado de investigación, porque un montón de gente cuando empieza la carrera creo que piensa como que, ya medicina, voy a trabajar en un hospital atendiendo pacientes, ¿no? Ujú. Y no saben que es una opción también dedicarse a la investigación, que de hecho es súper importante para que se desarrolle más la medicina, ¿no? Entonces, creo que es chévere que estemos visibilizando eso y saber que existen, ¿no? Esas opciones. Y bueno, justo hablando de tu doctorado también, sabemos que conseguiste una beca, ¿no? Para realizar tu doctorado. ¿Cómo así la conseguiste? Bueno, también, ¿por dónde empezar? Porque la beca que conseguí para el doctorado es una beca algo especial. No es una beca a la que tú postulas directamente, sino que es una beca a la que te nomina la universidad si es que
digamos, como que rankean a los candidatos que ya han aceptado para el doctorado, y luego después de que te nominan a esta beca, una comisión decide a quienes, digamos, dar la beca completa. Entonces, no tengo como que una guía de paso a paso o, digamos, la forma ideal, pero yo creo que una de las cosas que ayuda bastante es tener un récord, digamos, de investigación o una, como que un historial en el CV prácticamente, que demuestre que tú has tenido un interés en la investigación desde antemano, ¿no? A mí lo que me ayudó, creo, bastante fue desde que postulé la maestría, el haber tenido la experiencia en investigación en Holanda y el haber estado involucrada con el Immunolab desde bastante temprano. Creo que esos fueron dos puntos bastante fuertes en mi aplicación. Y luego la universidad también, bueno, yo estoy estudiando en Oxford ahorita. La forma de aplicación es diferente en otras universidades de repente, pero la mayoría te pide siempre como que un personal statement, o sea, tienes que decir por qué quieres estudiar aquí, por qué este curso, ¿no? Y, realmente ese manuscrito es bastante importante. La manera en cómo lo escribes, qué contenido deseas poner o no, es bastante sutil porque hay un número limitado de palabras y creo que ese es uno de los puntos también que uno tiene que trabajar bastante para poder tener, digamos, una aplicación sólida. En general, creo que si quisiera responder a cómo conseguir la beca, de manera práctica diría tratar de ponerla mejor, la aplicación más fuerte que puedas, ¿no? Las mejores cartas de recomendación que puedas de gente que te conoce, ¿no? No es necesariamente con gente que hiciste una rotación de una semana o algo así, ¿no? Sino lo que conociste así al paso, pero sino gente que pueda hablar bastante, que pueda hablar con bastante, de manera bastante genuina, eh, cuál es cuál es tu perfil, cuál es tu potencial como investigador, ¿no? O como estudiante en maestría, doctorado. Eh, y creo que preparar una aplicación fuerte toma tiempo, no es algo que se hace rápido. Y creo que ese es uno de los primeros pasos. Después, creo que otra recomendación que daría para poder, digamos, tratar de conseguir una beca es rodearte de personas que tienen una buena visión, digamos, de lo que es la investigación científica. Creo que eso ayuda uno a preparar bien tu aplicación y a poder rendir bien en tu entrevista, ¿no? A mí lo que me ayudó bastante en mi aplicación al doctorado específicamente es que ya estaba acá, yo ya estaba trabajando acá y tenía conversaciones bastante frecuentes con mi supervisor y realmente ayuda bastante tener una persona que ya tiene bastante experiencia en investigación. Te ayuda a ver, digamos, cuáles son los puntos fuertes que tú puedes realzar en tu aplicación, ya sea, por ejemplo, estoy escribiendo un manuscrito para publicación. Ese es un punto positivo. Aún así, de repente no esté ya publicado, pero si está como que eh, si está como que, eh, ah, ¿cómo se le dice? Admitido o algo así. Si ya has, digamos, aplicado el manuscrito, es un punto positivo. Si has tenido experiencias de investigación en laboratorios o, en mi caso, ¿no? En laboratorios, también es un punto positivo. Pero no quiero sesgarlo todo al ámbito de investigación, porque realmente, perdón, solamente al ámbito de laboratorio, porque hay mucha investigación que se hace computacional actualmente y creo que en ese campo hay incluso muchos más puntos que uno puede fortalecer desde muy temprano en la carrera, ¿no? Ya sea como tomar cursos en línea o tratar de involucrarse en proyectos de ese tipo durante la carrera, ¿no? Creo que
uno, preparar la aplicación lo más fuerte lo más sólida que se pueda es bastante favorable y rodearse de personas que te puedan inspirar, creo yo, porque hay una gran diferencia entre tú sentarte solo haciendo toda tu aplicación a realmente conversar con gente que tiene experiencia y poder absorber todo eso y ponerlo en tu aplicación, ¿no? Claro, sí. Muy buenas recomendaciones, la verdad. Y importante saber que es algo que ha sido construyendo, ¿no? En bastante tiempo, ¿no? Y bueno, admirable, la verdad, también. Y bueno, también te queríamos preguntar sobre tu electivo en Holanda, el externado. ¿Cómo así lo conseguiste y qué realizaste ahí? Ujú. Bueno, el electivo, gracias también al apoyo de los fondos de movilidad de la universidad, me ayudaron a poder hacer todo el viaje y eso. ¿Y cómo lo conseguí? La verdad que es una historia bastante anecdótica, creo. Eh, yo estaba interesada en este tema, que se llama inmunidad entrenada, ¿no? Y yo leía un montón de artículos, papers. Eh, los principales investigadores en este campo estaban en Holanda. Y entonces, cuando uno lee un paper, ¿no? Uno ve la lista de autores, ¿no? Y está ahí también el correo y todo, ¿no? Entonces, uno dice, siempre está la posibilidad de enviarle un correo a una persona, ¿no? Pero nunca sabes si te van a responder o no. Y entonces yo estaba casualmente un día en mi electivo normal así de verano en el Inmunolab. A veces teníamos la visita de exalumnos de la universidad y uno de ellos que estaba en ese tiempo estudiando su doctorado en Suiza, él es Daniel Oces. Deberían contactarlo también si es que pueden. Es una buena, muy, muy, muy excelente médico y científico. Eh, Me recomendó contáctalo, ¿no? O sea, contacta al doctor, al que es el principal autor. Uno nunca no pierde nada enviando un correo. Entonces envió un correo preguntando si tenían como una plaza o algo así como para hacer un electivo. Y me respondieron. Entonces, como yo tenía el fondo para hacer el viaje, ¿no? Simplemente el hecho de poder coordinar con ellos, digamos, ya, temas logísticos de cómo hacer, de llegar, ¿no? De cuánto tiempo iba a ser la rotación, cuáles eran los objetivos de ello. Y, y fue una experiencia, creo yo, bastante positiva para mi carrera. Diría yo también que fue uno de las épocas que me ayudaron también a decidir cuál era realmente el camino que quería tener al finalizar la carrera de medicina, ¿no? Pero sí creo que eso, no sé si quedó, sí, es medio anecdótico. Solamente fue mandando un correo y coordinando con ellos luego. Y sí, había la posibilidad. A veces hay oportunidades así que uno nunca sabe que existen, pero cuando uno busca y está interesado en algo específicamente, algo tan específico como esto, a veces se logran cosas así, ¿no? Wow, qué chévere. En verdad creo que muchas veces como muchos de nosotros nos da roche o vergüenza como escribir a algún doctor, pero es como que, ¿qué pasa si no me contesta o algo así? Pero en verdad, excelente. Y bueno, ¿nos podrías comentar un poco tal vez de lo que has aprendido o realizado durante el doctorado y la maestría? Sí, bueno, en la maestría lo principal que aprendí en la parte teórica fue refrescarme en la inmunología básica, que es lo que nos enseñan en la universidad, pero realmente fue expandir todo eso, porque lo que aprendemos en medicina es como que el 1% de lo que es inmunología, ¿no? O sea, nosotros también tenemos el Janeway y todo eso, y nosotros en mi curso también utilizamos el Janeway, pero era como que ver más allá del Janeway, ¿no? O sea, todo lo que es nuevas técnicas o lo que está, o sea, la inmunología avanza de manera bastante rápida, entonces aprender, digamos, cuáles son nuevas teorías o simplemente leer papers también y cuestionar los papers, que eso fue una de las cosas que más, digamos, rescato yo de la maestría, ¿no? Porque cuando uno lee un paper no es que esa es la verdad absoluta, esa es como que es una parte del camino de tratar de entender un proceso o un mecanismo, pero no significa que
pueda que esté equivocado, o que pueda que sea una verdad parcial, o que hay mucho más para aprender acerca de ese mecanismo, ¿no? Entonces, lo que me gustó mucho del curso de la maestría fue que eh, nos empujaban a eso, ¿no? A criticar los papers. Y eso es algo que de repente no hacemos tanto con papers científicos en medicina. Creo que sí hay bastante de esta escuela en papers, digamos, que son como más clínicos, ¿no? Como clinical trials o metaanálisis o revisiones sistemáticas. Pero cuando se trata, por ejemplo, de papers que son muy de ciencias básicas, ¿no? Eh, donde son un paper donde hay una línea de experimentos que te lleva a cierta conclusión. eh, de repente no había mucho de esa escuela de cuestionar esos resultados, ¿no? Eh, Creo que es por el mismo hecho que nuestra dirección es más clínica, ¿no? Que es normal, pero para mí fue algo nuevo. Entonces eso me encantó porque eh, era el hecho de criticar un paper significa que tienes que realmente entender cuáles eran los métodos, cuál fue cuál fue el razonamiento para llegar a esas conclusiones y eso me gustó bastante. En el doctorado, lo que más estoy aprendiendo hasta ahora es la resiliencia, porque los experimentos los haces varias veces y a veces no funcionan, a veces tienes que hacer cambios y simplemente te tienes que seguir tratando, ¿no? Y cuando los experimentos funcionan realmente, es bastante satisfactorio, así que sí vale la pena perseverar y seguir intentando. Am, sí, creo que esas son las cosas que más rescato. Definitivamente hay un montón de técnicas, digamos, manuales de laboratorio que he aprendido. Eh, y creo que otra cosa importante que he aprendido también es la colaboración. Eh, en Cayetano, por ejemplo, cuando hacemos una investigación de grado o algo así, tenemos de repente un supervisor o un par de supervisores y de repente nos quedamos con ese proyecto nada más y no pensamos mucho en, digamos, de repente puedo colaborar con un profesor de la escuela de biología o de repente alguien en la escuela de veterinaria ha encontrado algo interesante en su proyecto y pues está relacionado con lo que yo estudio. Entonces, para mí el estar acá ha sido también el hecho de expandirme en pensar que la investigación requiere bastante colaboración, ¿no? Ya sea desde la parte clínica, ¿no? Con médicos que eh, eh, están con el paciente, ¿no? Y que nos pueden dar datos más específicos de ello, a, a personas que están más en el área de laboratorio de repente, que estudian con ratones o otras personas que hacen, por ejemplo, más biología computacional. Y todos ellos tienen diferentes ángulos o perspectivas que ayudan a que, digamos, el enfoque de tu investigación no sea tan angosta, o sea, que sea más amplia y panorámica, ¿no? Y en cierta manera eso ayuda, ¿no? Para que uno no piense que haya lo que yo estoy pensando o el razonamiento que estoy llevando esta hipótesis es el único que funciona, ¿no? Si de repente hay otras personas que me pueden ayudar de repente si analizo esta variante me va a ayudar a poder, digamos, ampliar mi respuesta, mi hipótesis o de repente ampliar, digamos, la aplicación de lo que estoy estudiando. Algo así, creo que la colaboración es algo que también me ha ayudado bastante acá. Y sobre todo el hecho que colaboración interdisciplinaria también. Creo que lo mencioné como un ejemplo, ¿no? Biología, veterinaria, pero también creo que es bueno estar, o por lo menos tener interacciones académicas con personas que no tienen ningún contexto o educación o mucha educación en ciencias biológicas. Lo bueno de esta universidad, por ejemplo, es que hay carreras de todo tipo, ¿no? En humanidades, desde historia, no sé, arqueología, y entonces rodearse de personas que piensan, digamos, de maneras diferentes, también ayuda, creo yo, a poder, digamos,
tener nuevas perspectivas en tu investigación y simplemente conversar y discutir de temas académicos. Eso es algo que también he aprendido en estos 3 años acá. Wow, qué interesante. De verdad se nota que ha sido súper enriquecedor estas experiencias que has tenido. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué consejos le podrías dar a los estudiantes de medicina que piensan seguir un camino así como el tuyo en investigación? O quizá también sobre Reino Unido, ¿no? Si tendrás algunos tips. Ujú. Sí, empiezo por la última parte. Para las personas que quieren estudiar, digamos, en Reino Unido, eh, primero, si quieren hacer la parte académica, hacer una maestría o doctorado, las puertas están bastante abiertas. Es cuestión de postular, preparar bien las aplicaciones. Yo recomendaría postular a más de una universidad para tener más chances, pero siempre tratar de postular a a los cursos o programas que realmente tienen, digamos, los componentes que te interesan, especialmente si es una maestría, porque las maestrías generalmente son más estructuradas. Un doctorado es un poco más amplio, digamos, y flexible y hay más independencia del estudiante. Eh, pero sí es para las maestrías, sí recomendaría que uno revise bien el programa si hay lo que uno realmente quisiera aprender o lo que realmente quisieras dedicar un año de tu vida, ¿no? Las puertas están abiertas, como ya mencioné. Las aplicaciones generalmente son en línea y las entrevistas también, porque las universidades reciben aplicaciones de todo el mundo. Entonces, preparar una aplicación sólida, rodearse de mentores que creen en tu potencial. Yo tuve la dicha de tener dos buenos mentores en Cayetano, que era el doctor Martín Montes y la doctora Elsa González. Y creo que rodearse de personas así que realmente creen en tu potencial, que pueden darte buenos consejos, eh, ayuda bastante a que uno pueda, digamos, inspirarse y aplicar, digamos, a los programas, incluso aquellos en universidades que piensas, uy, no, me aceptarán o no, no, postula, es cuestión de postular nomás. Em, para los que quieren hacer, digamos, residencia en Reino Unido, eh, tal vez no soy la persona ideal para, digamos, dar datos específicos, pero lo que sí sé es que hay 2 exámenes que se dan, parecidos a los STEPS, pero son un poco más, digamos, con la terminología médica británica. El primer examen es así de opción múltiple, así como un Step 2, y el segundo examen es como los ECOES, que son varias estaciones. Lo particular de ese segundo examen es que solamente se puede aplicar en el Reino Unido, obviamente porque es presencial. El primer examen sí tiene varias localidades en el mundo y una de las cosas que sí me han contado algunas personas es que a veces es difícil poder encontrar una fecha para dar el examen, así que es cuestión de prepararse con antelación y estar listos para el momento en el que uno quiere, digamos, separar la fecha de tu examen, ¿no? Especialmente si no quieres, digamos, viajar hasta Australia para dar tu examen, ¿no? Eh, el, para el segundo examen, a veces puede ser un poco complicado, no por el hecho de que la medicina digamos, la simulación es difícil, sino por el hecho de que muchos de los procesos a veces son en el contexto del Reino Unido. Entonces, el Reino Unido tiene el NHS y a veces uno tiene que tener un poco de conocimiento de cómo funciona ese sistema para poder también, digamos, creo yo, dar satisfactoriamente ese examen. Y hay algunas personas que se inscriben, digamos, a, a cursos o academias que te entrenan para poder, digamos, dar ese examen lo mejor posible, ¿no? Y esos 2 exámenes te ayudan a tener una licencia médica en el Reino Unido. Creo que en el caso de Cayetano, nuestro internado puede contar como un año como si fuera un SERUMS, o el SERUMS también cuenta como si fuera un año de práctica clínica. Y entonces eso más los 2 exámenes puedes tener tú una licencia médica y a partir de ese punto creo que puedes empezar a postular a trabajos.
pero tomen lo que diga con pinzas porque son cosas que mis amigos me han comentado y puede ser de que hay algunos detalles que necesiten pulirse, pero creo que en líneas generales es ese panorama, ¿no? Exámenes, convalidar varios documentos, un montón de documentos y luego ya cuando tienes la licencia médica, eso ya te permite postular a trabajos como se le llama como General Practitioner, que es como un médico general, ¿no? Y no sé la verdad cómo sea la experiencia cómo sea la experiencia como clínico acá, pero sí, no sé, eso sería ya una pregunta para otra persona, creo. Eh, pero no, yo animo a cualquier persona que quiera estudiar en el Reino Unido porque me gusta el sistema educativo, es bastante, diría yo, equitativo o justo porque, como saben, las aplicaciones se pueden recibir de cualquier parte del mundo, como yo. No hay muchos peruanos acá, por cierto, entonces el hecho de que admitan personas de diferentes partes del mundo me dice bastante de cómo el proceso de aplicación es amplio, o sea, es inclusivo, pero también es riguroso, ¿no? Y eso es lo que me gusta porque las personas que son admitidas realmente vas a encontrar personas que son muy, muy brillantes y creo que eso anima incluso mucho más a perseguir, digamos, las metas que te habías trazado en la carrera, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, Marta. En verdad, siento que todo lo que nos has dicho y bueno, lo que van a escuchar, los que vean este video, es de suma importancia, ¿no? Y esperemos que en otra oportunidad nos podamos volver a ver. Muchas gracias. Sí, gusto. Gracias a ustedes.